Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Modelo de atención a diabetes en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenidos a un programa más de Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar su calidad de vida. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, Gisela Ayala, su servidora María Eugenia Pulido, y ambas, a nombre de todo el equipo de este programa que ya es pionero en la radio cultural, tratando el tema de la diabetes. Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Maru, muchas gracias. Pues cumpliendo la cita de todos los viernes para hablar de salud, y en esta ocasión, como ya pudieron escuchar, tenemos un tema fundamental, que es hablar de los desafíos de pues una de las mayores instituciones que brinda salud en nuestro país, que es el IMSS. ¿Qué te parece, Maru? Pues bien, porque estuvimos viendo la responsabilidad tan grande que ha tenido y bueno, pues fuimos hasta testigos, ¿no?, de la saturación en los hospitales, en esta gran responsabilidad, sobre todo cuando fueron los meses más álgidos de este problema del COVID. El Seguro Social principalmente el Seguro Social ha tenido una muy importante responsabilidad, Gisela. Y bueno, pues si usted que nos está escuchando es usuario del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues conoce los desafíos que enfrenta la mayor institución de salud de nuestro país para atender también a la población que vive con diabetes. Hoy tenemos a un investigador que nos va a hablar sobre todo pues de este tema, Gisela, y pues vamos al reportaje de inicio, ¿qué te parece? Y después presentas a nuestro invitado. La Ley General de Salud estipula que los pacientes en México tienen 16 derechos orientados a favorecer una mejor calidad médica y fomentar el respeto a sus necesidades e intereses. Estos son los 16 derechos. 1. Recibir servicios integrales de salud. 2. Acceso igualitario a la atención. 3. Trato digno, respetuoso y atención de calidad. 4. Recibir los medicamentos que sean necesarios y que correspondan a los servicios de salud. 5. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de la atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen. 6. Conocer el informe anual de gestión del Sistema de Protección Social en Salud. 7. Contar con su expediente clínico. 8. Decidir libremente sobre su atención. 9. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado y rechazar o no tratamientos o procedimientos. 10. Ser tratado con confidencialidad. 11. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. 12. Recibir atención médica en urgencias. 13. Recibir información sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y obtención de servicios de atención médica. 14. No cubrir cuotas de recuperación específicas por cada servicio que reciban. 15. Presentar quejas ante los regímenes estatales de protección social en salud o ante los servicios estatales de salud por la falta o inadecuada prestación de servicios establecidos en este título, así como recibir información acerca de los procedimientos, plazos y formas en que se atenderán las quejas y consultas. 16. Ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida.
Estos fueron los 16 derechos de los pacientes mexicanos, de acuerdo con la Ley General de Salud de nuestro país. Quédese con nosotros para conocer más sobre el análisis que investigadores realizaron a los servicios que presta el IMSS para la atención de diabetes. Acompáñenos en esta emisión. Analizar los retos financieros y de organización en la mayor institución de salud de nuestro país, Maru, fue el objetivo de la investigación que encabezó el equipo de académicos liderado por el doctor Miguel Ángel González Bloch. Él es nuestro invitado de esta tarde y el doctor González Bloch es graduado en Ciencias Naturales y Antropología Social por la Universidad de Cambridge, cuenta con un doctorado por el Colegio de México en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología y nuestro invitado es investigador asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac. Doctor González Bloch, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gisela, María Eugenia. Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar con ustedes. Gracias, doctor. Pues es un gusto tenerlo en este programa para que nos hable de los hallazgos que usted encontró en este estudio. Y bueno, pues por favor, ¿qué es? Vamos a hablar, si quiere, primero de las cifras, de cuántos pacientes está atendiendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, primero en general y después ya con la condición de la diabetes. ¿Qué le parece? Claro, con todo gusto. Bien, bueno, bien dicen que el Instituto Mexicano del Seguro Social es una de las principales instituciones de salud de nuestro país y por lo tanto conocer cómo detectan, cómo enfrentan el problema de la diabetes, cómo apoyan a las personas que viven con diabetes es clave. Y también nos da la pista para poder identificar estrategias para la política de salud a nivel nacional y también identificar problemas que padecen todas las instituciones, no solo el Seguro Social. Entonces, en efecto, nuestro objetivo de investigación fue identificar los desafíos a la innovación en la atención de la diabetes. La innovación entendida como la mejora continua, como lograr ese salto cuántico que requieren las instituciones para poder resolver problemas y no nada más estar pues, lidiando con ellos infructuosamente. La innovación pues fue el objetivo y para ello abordamos el tema de la innovación en diabetes con un enfoque interdisciplinario, trayendo al equipo economistas, médicos, epidemiólogos, sociólogos y con la colaboración muy estrecha de funcionarios del Seguro Social, a quienes agradezco sobre todo al doctor Víctor Hugo Borja, en ese momento director médico del instituto, y al doctor Luis Durán, coordinador de innovación del Seguro Social. Y precisamente de las cifras, ¿tienen más o menos un porcentaje, un conocimiento de las cifras de los pacientes que van a atenderse por diabetes, doctor? Bien, bueno, enfocando en la población adulta, que es la que encara el reto de diabetes tipo 2, sabemos que diabetes tipo 1 afecta desde los niños y luego, claro, cuando son adultos, pero la diabetes tipo 2, que es el principal reto de salud de nuestro país, siendo la segunda causa de muerte, afecta solo a la población adulta y por eso enfocamos en la población adulta. Entonces, en el Seguro Social, son beneficiarios del Seguro Social arriba de 30 millones de personas, 30.5 millones de personas. El seguro tiene una política y un programa de detección oportuna de la diabetes, de tal suerte que puedan pues, diagnosticar a las personas que ya entran a padecer la enfermedad de manera temprana y no esperar hasta que se manifieste el problema ya con complicaciones. Entonces, del total de 30 millones que deben estar detectándose
Cada 2 años el Seguro Social y su norma deben ir al menos a una consulta para la detección oportuna. Y sin embargo, pues solo la mitad de esos 30 millones, 15 millones, logran, corrijo, cada 3 años logran tener una prueba de detección que la hace el personal de enfermería en un principio. Y entonces, si hay en efecto sospecha de diabetes, entonces esas personas son referidas con el médico familiar de confirmación y en su caso al tratamiento continuo de la persona. Bueno, decimos que 49% de los 30 millones acceden a la detección oportuna. El resto se pierden cada 3 años, acorde a la norma. Y del 49%, pues de esos cerca de 15 millones de personas adultas que deben estarse, bueno, que procedieron a detectarse, de esa mitad de esos 15 millones, solamente una pequeña parte, de hecho, de los que tienen una prueba sospechosa, acuden con el médico familiar, muy a pesar de que el personal de enfermería, trabajo social les indican la importancia de acudir con el médico familiar para confirmarlo. Sí, del total de las que tienen sospecha, solo el 26% proceden a un diagnóstico confirmatorio. El resto regresa a sus casas, sigue con la enfermedad oculta hasta que se va a manifestar. Y esto pues nos habla de una gran traba, una gran barrera a la atención oportuna y a la prevención de complicaciones. Y detrás de ello, pues habla de la importancia de la innovación en la detección. Ahora, hablemos de las personas que ya sabemos que tienen diabetes y que tienen un diagnóstico, pues, sea que hubieran sido detectadas oportunamente o bien que fueron diagnosticadas cuando presentaron ya la enfermedad en alguna etapa más avanzada. Entonces, de esos 30 millones de personas que son beneficiadas del Seguro Social adultas, 5.6 millones viven con diabetes. Sí, es una cifra alrededor del 12% del total de los adultos beneficiarios. Es una cifra un poco más alta que a nivel nacional, una cifra que pues más de 1 de cada 10 adultos del Seguro Social beneficiarios tiene ya diabetes. Está con un, digamos, diagnóstico que hubiera sido obtenido en algún momento. Es una de las tasas de prevalencia de la diabetes más altas del mundo. Ciertamente de las más altas en países grandes. Hay pequeñas islas o países que son muy pequeñitos, por ejemplo, en el Caribe o en Asia, que tienen tasas más altas. Pero México, de los países grandes, de más de 20, 30 millones, tenemos 125 millones, es de los países que tiene la tasa más alta de diabetes. De tal suerte que la diabetes es, sin lugar a duda, el principal problema de salud de nuestro país, siendo la segunda causa de muerte después de la enfermedad cardiovascular y una causa de falta de productividad y de sufrimiento y de gasto institucional y, por supuesto, de gasto de las familias, de gasto de bolsillo y de muerte prematura y de discapacidad. Esas son, digamos, las cifras más gruesas de cuál es la situación de diabetes. Cabe mencionar de manera muy importante que más mujeres que hombres viven con diabetes. Esto es, la diabetes enferma más a las mujeres. De allí que haya que tomar conciencia de que, digamos, con una perspectiva de género, que el Seguro Social y todas las instituciones deben enfocar de manera particular en las mujeres que viven más con diabetes que los hombres. También cabe mencionar que, a diferencia de otros países del mundo, la diabetes en México la padece sobre todo población relativamente joven, ¿sí? Mientras que en Estados Unidos, en Europa, en otros países desarrollados, la mayor parte de la diabetes la sufren personas de 65 años y más. En México, la mayor parte de la diabetes está en personas debajo de 65 años, a pesar de que México pues tiene una población joven y que
se habla de nuestra ventana de oportunidad, ese bono demográfico, pues es un bono demográfico que se ve pues afectado porque es una población que está más propensa a las enfermedades crónicas y sobre todo la diabetes. Entonces, estos son pues los rasgos que hablan de un grave problema de salud en nuestro país. Maru, si me permites, fue mucha información, doctor, y a mí me gustaría rescatar lo siguiente, a ver si entendí bien. Claro. Tenemos una enorme población de pacientes en el IMSS, que son 50 millones. Y afortunadamente, por normatividad en el IMSS, las personas que no han sido diagnosticadas con diabetes deben recibir cada 3 años una prueba si tienen factores de riesgo, que en este programa hemos hablado mucho de ellos. Y de esa prueba es cuando se va haciendo más pequeño el universo. No todas las personas acuden a realizarse la prueba y después no todas las personas acuden si es que la prueba resultó sospechosa, se va disminuyendo. No todos vamos a saber si sí nos confirman el diagnóstico o nos dan algún tratamiento para disminuir los riesgos de desarrollar diabetes tipo 2. Y después, cuando sí se recibe un diagnóstico, también se va haciendo cada vez más chiquito este universo, de manera que el número de personas con diagnóstico de diabetes en el IMSS es de más de 5 millones, pero de esos 5.6 millones de mexicanos que se atienden en el IMSS con diabetes, solamente 3.2 millones reciben tratamiento. ¿Estuvo bien mi resumen, doctor? Sí, nada más quiero hacer una precisión. Hablamos de 30 millones de adultos, el total de los beneficiarios, no necesariamente enfermos. 30 millones. Y de estos 30 millones que deben, todos ellos, cada 3 años, ir al Seguro Social, al hacerse esa detección temprana, en efecto, solo la mitad acuden. Y de los que acuden y resultaron con una prueba positiva, solo un cuarto ya finalmente acceden al diagnóstico oportuno. Ahora, en efecto, el Seguro Social, sabemos pues, por expediente clínico electrónico y otras encuestas, que existen 5.6 millones de beneficiarios que ya viven con diabetes. Decíamos, fueran diagnosticados oportunamente con esa detección o que hubieran sido diagnosticados después. Ahora, acabas de mencionar, Gisela, ese dato muy importante. Del total de personas que tienen un diagnóstico de diabetes, 5.6 millones, no todos acuden al Seguro Social, aun cuando hubieran sido diagnosticados en algún momento por el Seguro Social. Solo acuden 3.2 millones, ¿sí? Arriba de la mitad. El resto o no se atienden o se atienden con médicos privados o con otras instituciones. Entonces, finalmente, el Seguro Social queda con una población reducida. Ahora, quiero también enfatizar lo siguiente. Esos 5.6 millones de beneficiarios que viven con diabetes son la mayor parte de los que viven con diabetes. Esto es, solamente 6% adicionales todavía viven con diabetes y no lo saben. Eso es un avance que ha tenido nuestro país. Antes se hablaba de que hasta la mitad de las personas con diabetes permanecían sin diagnóstico, no lo sabían. Gracias a esfuerzos de detección y finalmente acceso a servicios, sí, ya están identificados, pero no todos los identificados acuden finalmente a atenderse de manera regular. Bien, doctor. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué fue lo que los motivó en esta investigación de la innovación hacia el modelo de atención crónica de las personas que viven con diabetes? ¿Cuál fue el objetivo de ese trabajo y por qué no se hizo también en otras instituciones, por ejemplo, que también asiste claro, la diabetes, el ISSSTE y otras instituciones? Claro. Bueno, nuestro objetivo era identificar las oportunidades para la innovación. ¿Qué detiene la innovación? Y todavía no entramos en esa materia,
cómo pueden mejorar las instituciones, cómo pueden mejorar la atención, la calidad. Y para eso consideramos mejor enfocarnos en una institución y conocerla en mayor detalle. Doctor, gracias por esta respuesta. Y en ese sentido, pues a mí me gustaría saber justamente a qué se refiere con innovación. Innovación para la atención. Exactamente cuál fue la teoría o la tesis en las que se basaron para hablar de innovación en atención en diabetes. Claro. Bueno, la innovación es, digamos, parte de la investigación y parte de la relación o de la integración entre investigadores y los trabajadores de la salud y quienes hacen las políticas de salud. Entonces, la innovación es ese proceso de mejora para lograr los grandes cambios que lleven a resolver los problemas, Eso es innovación. Porque si solamente estamos atendiendo a la población, pero su calidad no mejora, si se mantiene el sufrimiento y sobre todo si se continúa incrementando el problema, en este caso más personas con diabetes, pues no estamos resolviendo el problema. Entonces la innovación pretende nuevas formas de atención y para eso enfocamos tanto en el modelo que tiene el propio Seguro Social de innovación y lo validamos con la experiencia internacional. Entonces, a nivel internacional, la innovación en la atención de enfermedades crónicas está enfocada a mejorar lo que se llama las 3 Cs: cobertura, calidad y costos. Mejorar el total de las personas, la cobertura, que son atendidas o detectadas, y de lo que hemos estado ahorita hablando, que hay grandes deficiencias. Mejorar la calidad, justamente, y ahorita voy a hablar de calidad, que la atención que se ofrezca sea de calidad. Esto es, que resuelva realmente el problema, que no solo sea una cobertura general, sino lo que llamamos una cobertura efectiva. Y reducir los costos, porque si no enfocamos en la reducción de costos, solamente estamos encareciendo la atención y por muy buenas que pudieran parecer algunas innovaciones, si son muy costosas, no se van a poder poner a escala. Entonces, a nivel internacional, ese es el objetivo de la innovación: mejorar las 3 Cs de calidad, costos y de cobertura. Todas las personas que viven con diabetes y que los escuchen en su programa pueden estar atentos a estas 3 Cs y reportarlos en su vida diaria y conversar sobre estas 3 Cs con el personal de salud, con sus compañeros que viven con la enfermedad, con sus familias. Deben hacerse partícipes de la innovación. Esto es muy importante. Decía, la innovación la hacen los investigadores, los trabajadores de la salud, pero enfatizo también las personas a través de su empoderamiento, que realmente participen en la investigación, aporten sus ideas, exijan la investigación, exijan que la calidad esté sustentada en la mejor evidencia, con la investigación, y que reclamen que su doctor, su médico participe en protocolos y que ellos mismos sepan que están siendo atendidos en la avanzada del tratamiento y no están como se atendía hace 10, 20 o 30 años. Y doctor, yo creo que para dar la pauta, justamente hablar de calidad, a mí de esta atención a las 3 Cs me queda muy claro. Cobertura no es solamente tener en la mente que no es solamente que haya una mayor derechohabiencia, que los mexicanos podamos tener un servicio de salud, sino que este servicio de salud, la atención que nos provea, tenga la calidad y que además hemos escuchado y leído que sea costo efectiva, que lo que se está gastando realmente esté teniendo resultados, ¿no, doctor? Y pues si nos pudiera hablar de calidad y más de estas 3 C. Claro. Bien, ya hablamos de cobertura, ¿verdad? Hablamos de esas barreras y ahorita también vamos a hablar de qué innovaciones se pueden hacer para mejorar la cobertura. Pero hablemos de calidad. Y calidad significa que las personas que viven, bueno, primero, definitivamente prevenir la diabetes o postergarla. Nuestra investigación no enfocó tanto en esos aspectos que ciertamente son importantes.
pero calidad ya en las personas que tienen un diagnóstico de diabetes o en el proceso de ser detectados con la enfermedad, significa el que se puedan, primero, incrementar el total de las personas con un diagnóstico temprano. Si un diagnóstico temprano es calidad, pero ya una vez con el diagnóstico, que podamos controlar la diabetes. Esto es mantener los parámetros metabólicos de la insulina y todo lo que, digamos, la salud general de la persona para evitar complicaciones de la diabetes y poder así dar una vida saludable a lo largo, digamos, de la historia natural de la enfermedad. Entonces, nosotros investigamos la calidad a lo largo de diferentes etapas del proceso de atención, ¿sí? Y para eso nos preguntábamos sobre a qué grado se está cumpliendo con diferentes normas, con diferentes expectativas. Así, por ejemplo, primero, solo pudimos, por supuesto, enfocar en la calidad de las personas que se atienden dentro del Seguro Social. No lo pudimos saber de los que están fuera porque pues no tienen la información. Hemos de sospechar que muchos de ellos están expuestos a pues, patrones de atención de menor calidad. Enfocando entonces en los que sí logran atenderse regularmente en el Seguro Social, las buenas noticias son que la gran mayoría, arriba del 95%, reciben medicamentos orales. El 100% de los que se atienden reciben al menos 4 consultas por año, que es una norma. Entonces, esas son buenas noticias en el proceso de la calidad. Pero a partir de allí, la calidad empieza a deteriorarse. Solamente el 40% de las personas que requieren una atención con insulina, esto es una terapia de insulina, la reciben. El Seguro Social tiene normas, pues, que los llevan a predecir qué total de personas habrían de estar siendo controladas con insulina. Una muy pequeña parte, el 40%, lo hace. Esto significa que están exponiéndose a un mayor deterioro de su salud. Y cabe mencionar que hay mucho tabú acerca de la insulina, mucha mala información, y que acorde a los clínicos que participaron en nuestra investigación, como fue el caso del doctor Joel Rodríguez, ellos dejan ver que en efecto es mejor para muchos de las personas que viven con diabetes estar tratándose con insulina, que les va a ayudar a controlar. Entonces, el hecho de que no lo hagan es un problema. Y también hablemos de las barreras en esa área de innovación. Ciertamente, la insulina es costosa. De las innovaciones que vamos a hablar ahorita, es la de mayor costo. Y eso traba definitivamente porque al instituto, pues siempre le causa siempre hay una barrera, aún si se lograran convencer, pues, de que es la mejor acción, el costo resulta en una barrera. Tenemos a continuación nuestra cápsula sobre salud, que es también parte muy importante de este programa, y regresamos con esta plática. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y en esta cápsula, en estos consejos de salud para diabetes y yo, te quiero platicar sobre la depresión. ¿Qué es? ¿Cómo la diferenciamos? ¿Cómo reaccionamos los hombres y las mujeres ante esta condición? La depresión es considerado como un trastorno mental frecuente entre las personas a nivel mundial. Esta depresión es la primera causa de discapacidad. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, esta patología puede afectar entre 350 a 400 millones de personas en todo el mundo. Aunque la depresión afecta más a la mujer que al hombre, cuando éste la padece, los hombres tienen un mayor riesgo de presentar algunas otras enfermedades, como son las del corazón, una insuficiencia renal, un síndrome de fatiga crónica o el burnout, que hoy lo hemos escuchado, enfermedades autoinmunes, por mencionar algunas.
Entonces, bueno, es importante que aprendamos a identificar esta depresión y que además sepamos que ante esta situación que estamos teniendo, como es la pandemia, y ante este resguardo saludable y a estas condiciones ajenas a nosotros, pues podemos tener con mayor frecuencia algunos síntomas de depresión. Por un lado, los hombres reaccionan cuando tienen depresión con irritabilidad, aunque comúnmente no llegan a un llanto cuando sucede, pues lo hacen con desesperanza. Se muestran enojados, se pueden expresar cansados por exceso del trabajo y bueno, pues esto también limita el que un externo pueda ayudarlos. Según diversos especialistas en psicoanálisis, los intentos de suicidio en hombres son menos frecuentes en comparación con las mujeres, porque pues las mujeres acudimos a otro tipo de acciones cuando existe esta depresión. También algo que caracteriza a esta depresión es que la falta de sueño y también de agitación. Mientras que, por ejemplo, las mujeres con una condición de depresión pues tienen algunos miedos, ¿no? Tienden a tener miedo a fallar, tienen miedo a hacer las cosas y por el otro lado también los hombres tienen esta cuestión de miedo a no poder cumplir las expectativas de las otras personas. Los niños también pueden tener depresión, incluso hay pequeñitos, hay bebés que pueden nacer con estas condiciones y bueno, pues obviamente esto va a ser poco favorable para ellos. A veces sienten el rechazo de las mamás y es probable que durante su desarrollo puedan tener un problema de depresión. Puede tener una condición también de ausencia, pues se ven un poco retraídos ante las actividades cotidianas de la infancia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hoy en esta situación hacer? Primero, tratar de identificar nuestras emociones y después pues acudir con un especialista. Hoy hay líneas que se encuentran tanto de la UNAM y de otras clínicas que se encuentran disponibles para que levantemos el teléfono y podamos hacer una llamada y tener una consulta con un especialista. Así es que bueno, pues yo los invito a que por favor pensemos que es normal que nos sintamos tristes, que es normal que nos sintamos un poco irritables, que es normal que nos sintamos con ganas de llorar. Lo que no va a ser normal es que estemos mucho tiempo en esa condición. Así es que pues los invito a que busquemos ayuda, ya sea con los amigos, con algún familiar o si se puede con algún especialista. Yo soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud y espero que sigan gozando su viernes. Amigos, amigas, continuamos esta tarde hablando sobre la investigación encabezada por el doctor Miguel Ángel González Bloch acerca de el Instituto Mexicano del Seguro Social y la atención que brinda a la diabetes. Doctor, yo quisiera preguntarle, pues es un programa, una investigación ambiciosa, este análisis que ustedes han hecho. Me gustaría que nos contara de cuándo a cuándo qué fecha inició y cuáles son los problemas que han tenido para llevarlo a cabo cuando se cruzó esta pandemia. Me imagino que los retrasó y porque es un programa ambicioso, es un programa claro, que busca pues mejorar el servicio, estas 3 Cs que nos dice usted de cobertura, calidad y costos, pero viene la pandemia. ¿Cuándo iniciaron la investigación? ¿Cuánto tiempo llevan haciéndola? ¿Y qué pasó con estos asuntos y la pandemia? bien. Bueno, nuestra investigación arrancó en 2018 y de hecho la terminamos ya antes de la pandemia, afortunadamente, para noviembre del 2019. Ya habíamos concluido con las entrevistas, el análisis documental, etcétera, de tal suerte que afortunadamente a nosotros no nos afectó la pandemia. Esa fue ahorita estamos ya publicando los resultados y bueno, vía
Zoom, así como lo estamos haciendo ahora con otras plataformas, estamos logrando la difusión. Doctor, y siguiendo con lo que nos estabas comentando hace un momento de los tratamientos que reciben las personas que son atendidas en el IMSS y que viven con diabetes. Hablabas de la insulina y lo cierto es que, pues efectivamente todavía hay muchas barreras de quienes vivimos con diabetes para recibir insulina, en el caso de diabetes tipo 2, pero también por los propios médicos, ¿no? Para prescribirla, para recetarla, para decirle al paciente, es lo que usted le toca ahora, el perfil de paciente, usted la va a armar súper bien con insulina. Dentro de la innovación que ustedes estaban analizando, ¿está también capacitar al médico para el uso adecuado de toda la batería de medicamentos que tienen? Es correcto. En nuestras entrevistas pudimos confirmar que el personal de salud, tanto médicos de familia como internistas, pues no tienen todavía claro cuál es el enfoque. No tienen, aun cuando hay una norma, una guía de práctica clínica, pues que les apoya, no se establece la relación con el paciente que les permita tener la confianza. Tienen tiempos de consulta muy reducidos. La terapia de insulina muchas veces solo la establece el segundo nivel con el internista y ya luego entonces refieren a la persona ya con su tratamiento al primer nivel. Pero en el primer nivel los médicos muchas veces no tienen la capacidad o el tiempo o la confianza o falta de habilidades para enfrentar retos como son la descompensación. Sabemos que la terapia con insulina tiene ciertos riesgos de que puede haber descompensaciones y entonces, pues en ese entorno de presión, de poco tiempo, de falta de confianza y de poca exigencia por parte de las personas, el personal de salud no la prescribe. Y entonces se pierde esa oportunidad y por lo tanto tampoco se le demanda al instituto una compra de insulina a un mayor nivel y se crea un círculo vicioso porque no hay insulina, entonces no la prescribo. Y esto nos habla pues de uno de los retos de la innovación con la terapia misma de la insulina. Doctor, este programa también lo han pensado para personas que no han desarrollado la diabetes. Me refiero, si incluyen la prevención, porque cada vez aumentan más los casos. Usted ya habló de personas mucho más jóvenes, cosa muy distinta a lo que sucede en otros países como en Estados Unidos. ¿También Sí. es preventivo? Claro. La diabetes puede prevenirse o postergarse su manifestación. Si, por ejemplo, se detecta prediabetes, la persona puede pues, reducirse los factores de riesgo. Ahora, nuestra investigación no enfocó en esas etapas. Preferimos, por lo pronto, identificar los retos de atención de las personas con diabetes. Y justamente, doctor, la insulina, el tratamiento adecuado, pasó, seguramente lo encontraron en su investigación y me gustaría preguntarle sobre un fenómeno llamado inercia clínica, que es que tú que vives con diabetes puedas pasar muchísimo tiempo, estoy hablando de años, con la misma dosis del mismo medicamento y pues al final o en algún momento sucederá que esa dosis y ese medicamento ya no son lo ideal para ti como paciente. ¿Encontraron esto? Claro. Bueno, es uno de los problemas que exploramos, digamos, las barreras a lo que es la intensificación del tratamiento, que es el opuesto de la inercia. Esto es cambiar, innovar justamente, ¿verdad? Innovar tanto en el momento de la atención de cada persona como en las formas de hacer las cosas dentro de la propia institución. Y entonces aquí vimos que el Seguro Social tiene en marcha un programa interesante que se llama el Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas, justamente enfocado a intensificar los tratamientos, a romper con esa inercia terapéutica. El Modelo Preventivo de Enfermedades Crónicas, que le decimos el MPEC en sus siglas, sí,
tiene, digamos, los siguientes componentes. Primero, la estratificación de riesgos, justamente para enfocar en la detección temprana. Segundo, la focalización de acciones hacia las personas acorde al riesgo que tienen. La tercera es el seguimiento de las personas en su continuo de atención. Y el cuarto es la evaluación del desempeño. Veamos el primero, la estratificación de riesgos. ¿Por qué justamente el Seguro Social no logra detectar de manera temprana solo a la mitad del total de la población? ¿Y por qué de ellos un porcentaje mucho más pequeño es el que acude? La razón, la respuesta, es que el Seguro Social normalmente no tiene esa estratificación de riesgos. Esto es, sabemos que hay un programa que se llama Prevenims, en donde en las unidades médicas familiares hay un módulo en donde cualquier persona puede atenderse. Bueno, el Seguro Social no tiene la herramienta para promover o enfocar, pues, de que solo sean personas con factores de riesgo quienes se vayan a hacer esas pruebas. Entonces, cualquier persona que llega a la unidad médica familiar puede entrar y se hace la prueba de detección. La gran mayoría son de bajo riesgo. Y por lo tanto, los que sí tienen ese riesgo, pues, o no fueron a consulta o no tienen el interés de hacerse la prueba. El IMSS tiene muy baja capacidad de acercarse a su población. No conoce su dirección, no tiene su teléfono, no tiene la confianza de la población para tener estos datos, para manejar datos personales con una base de datos. La población no se los da, les da datos falsos en la gran mayoría de los casos. Entonces, el Seguro Social está a la expectativa. No puede focalizar, no puede ser proactivo. El MPEC pretende romper con eso. Para ello, empezaron a desarrollarse algoritmos justamente para detectar a las personas de riesgo y para acercarse a ellas se buscó ir mediante las empresas en un proyecto piloto en Nuevo León, donde las grandes empresas que accedieron a participar les abrieron las puertas y les abrieron pláticas con los trabajadores y les ofrecieron facilitar el acceso de los trabajadores a la prueba de detección. Entonces, el MPEC pues está enfrentando ese reto de la estratificación de riesgos, ¿sí? Y luego en el tema de insulina, justamente ahí es donde entra en acción el seguimiento de las personas en el continuo de la atención. Continuo quiere decir justamente ir detectando en qué exacto momento hay que cambiar el tratamiento para intensificarlo y de esta manera prolongar el beneficio del tratamiento, porque la diabetes pues tiene una historia natural y conforme se va avanzando en esas etapas de la enfermedad, pues se deben de introducir nuevos tratamientos que ayuden a prolongar esas etapas. Esto es evitar caer en la siguiente etapa de riesgo. Para eso entonces hay otro dato, y es de que si bien decíamos la gran mayoría de las personas que acuden al seguro tienen 4 o más consultas y que el 95% tienen medicamentos orales, pues resulta que solo 1/3 de las personas que se están atendiendo cumplen con sus citas, se adhieren a las citas. 2/3 fallan de alguna u otra forma en las citas, sea que no cumplen con ellas, no van en las fechas determinadas o las prolongan demasiado. Por otra parte, solamente otro tercio de los que acuden obtienen una revisión integral de indicadores como, por ejemplo, el fondo de ojo o la revisión de pies, o que se les manden a hacer las pruebas de función renal o las pruebas de control. Incluso hay una prueba que conocemos que es la hemoglobina glicosilada. Esa es una prueba que permite conocer qué tan bien estuvo controlada la persona en los últimos 3 meses antes de la prueba. Es una prueba que debe hacerse pues, al menos 2 veces al año, acorde a ciertas normas. Y sin embargo, el Seguro Social solo la aplica al 15% de la población que se atiende con ellos.
15% reciben al menos 2 pruebas de hemoglobina glicosilada por año. Entonces, el doctor, el médico, está navegando sin la información requerida para poder intensificar ese tratamiento, poder hacer esa intensificación y poder romper con esa inercia terapéutica, porque pues si no se tiene la prueba de hemoglobina, realmente no se sabe qué tan bien se está controlando, cuál es el nivel de control y si está funcionando o no el tratamiento. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa, si nos permite, doctor, porque llegamos a una sección que es el glosario de nuestro programa, donde le explicamos bueno, nos explicamos a todos, a los mortales, el lenguaje que muchas veces es complicado para entender los términos médicos. Entonces, les invitamos a escuchar este glosario y a continuar con la conversación. Glosario, para conocer los términos médicos. Innovación, capacidad de generar e implementar nuevos conocimientos y herramientas. Cobertura, el número de habitantes que tienen acceso a un cierto servicio de salud. Calidad, satisfacción de las necesidades y exigencias del paciente individual, de su entorno familiar y de la sociedad como una totalidad. Costos, son los gastos ligados a la producción del servicio, entre ellos el pago de mano de obraje e insumos. Inercia clínica o terapéutica, fallos del médico en la iniciación o intensificación del tratamiento cuando están indicados. Estratificación de riesgos, herramienta que permite identificar y/o agrupar pacientes con mayor riesgo de empeorar o de padecer un nuevo problema de salud, que requieran una atención más intensa y mayores recursos de salud en el futuro. Hemoglobina glucosilada, indicador para evaluar el control de la glucosa durante los últimos meses. Estamos con el doctor, en entrevista con el doctor Miguel Ángel González Bloch, y estamos analizando la atención de la diabetes en el Instituto Mexicano del Seguro Social y este arduo trabajo del cual nos está comentando el doctor y que nos ha dicho cosas muy importantes que pues las autoridades, los médicos tienen que tomar en cuenta para mejorar el servicio en diferentes rubros que ya ha mencionado el doctor. A mí, por ejemplo, me preocupa, así como en la diabetes va cambiando con el transcurso de los años, como los tratamientos también deben de cambiar, como es el caso también de la hipertensión arterial, no siempre, no necesariamente tienes que tomar el mismo medicamento toda la vida, el mismo, porque puede ya no funcionarte. ¿Qué pasa con los estudios de laboratorio, con los estudios sobre el funcionamiento, el buen funcionamiento de los riñones, todo esto que es parte de las complicaciones muy fuertes que pueden tener los pacientes, doctor? Claro. Bien, pues mencionábamos que solamente el 15% de las personas con diabetes que se están atendiendo reciben esta prueba de laboratorio de hemoglobina glicosilada. Y también decíamos que solamente 1/3 reciben el resto de pruebas de función renal, de fondo de ojo, de revisión de pies y de medición de peso y talla y de recomendación de medidas para reducción de peso y activación física, en fin, todo ese conjunto de pruebas. Entonces, esto habla de una gran oportunidad de mejorar la atención justamente con innovación y con modelos como el modelo de enfermedades crónicas que tiene ya una nueva estrategia. También es importante decir que aun cuando el Seguro Social tiene una plataforma de capacitación para el personal de salud y que incluyen al menos 3 cursos de diabetes que están disponibles, solamente el 9% del total de los médicos cada año se está capacitando en cualquier tema.
ni siquiera hablamos de diabetes. Mucho menos el personal de enfermería, abajo del 2% del personal de enfermería se capacita por año en cualquier tema. Entonces, pues hablamos de que no hay pues una dinámica hacia la innovación apoyada en un buen enfoque de capacitación que permita pues conocer las mejores prácticas y poner el tema. Entonces, el modelo preventivo ha planteado intensificar también esa capacitación y lo están haciendo en el piloto que hablábamos en Nuevo León. Incluso una innovación muy importante para romper con esta inercia de tratamiento es que la persona con diabetes sea atendida por un equipo interdisciplinario que incluya a las disciplinas de medicina, trabajo social, enfermería, psicología, nutriología y odontología. Ahora bien, si se intensifica esa atención, si se establecen los equipos interdisciplinarios, el costo, por supuesto, va a incrementar, y si se logra una penetración a escala efectiva de las innovaciones que hemos mencionado, que son insulina, la hemoglobina glicosilada, la educación de las personas con diabetes y del equipo interdisciplinario, va a incrementar el gasto hasta el 20%. 22% del total del seguro de enfermedades y maternidad. ¿Qué significa esto? Que hay que innovar justamente para reducir los costos. Esta proyección de costos que hicimos es considerando, como lo está haciendo ahora el Seguro Social en el piloto de Nuevo León, en donde toman tiempo real de cada una de las disciplinas, incluyen un centro especializado también para las personas que tienen dificultad para reducir sus niveles, digamos, de hemoglobina glicosilada. Esto es para estar en control. En fin, observamos cómo lo están haciendo, y si ese mismo modelo se pone a escala nacional, llevaría a que casi una cuarta parte del total del gasto en salud del Seguro Social tendría que asignarse a la atención con diabetes. Esto, claro, cerrando la importante brecha en la cobertura. Esto es, enfocando en las 3 Cs, si el Seguro Social para el 2030 incrementara la cobertura para pasar del nivel que se tiene ahora a solo una pequeña parte de la población que permaneciera sin cobertura. Si se incrementara la calidad, como hemos dicho, el costo sería del 22%. Tiene realmente un reto muy, muy importante el Seguro Social con poder aplicar este estudio, este análisis que ustedes han hecho. ¿Cuál sería realmente los retos que tendría el Seguro Social si lo quiere poner este modelo de Monterrey a nivel nacional y que mejore la calidad del servicio, claro, y la atención? Bien, en primer lugar, se requiere reducir los costos. Entonces, para eso, el equipo interdisciplinario no va a poder estar de manera presencial como se ha hecho de costumbre. Y ahora con la pandemia hemos aprendido a trabajar a distancia con plataformas. Se requiere mejorar esto para que la población pueda tener acceso más efectivo y el personal de salud también aplicar su tiempo de mejor forma. Pero también se requiere un programa nacional que ponga dinero no solo al Seguro Social, sino a todas las instituciones, y que asigne ese dinero contra el desempeño, que le dé incentivos a la población para que se atienda, para que acceda, para que exija. Pueden ser incentivos económicos, y que le dé incentivos también al personal de salud para que se capacite y para que pueda responder de manera más efectiva a la atención de la diabetes. Así lo estamos observando en otros países del mundo que han hecho programas nacionales que abarcan a todas las instituciones enfocados a la diabetes. De tal suerte que estas son nuestras principales recomendaciones. Muchísimas gracias, doctor. Y rápidamente sus datos de contacto, el tiempo se fue rapidísimo. Si nos puede dar sus datos de contacto, doctor, y dónde podemos leer este libro, esta investigación que
que ustedes hicieron. Claro. La investigación está disponible por su título en internet, está en la biblioteca digital de la Universidad de Anáhuac. Mi correo electrónico a sus órdenes, soy miguel.gonzalezblog@gmail.com. Repito, miguel.gonzalezblog@gmail.com. Maru, pues agradecer a nuestro invitado de esta tarde por este viaje, por todos los desafíos que el Instituto Mexicano del Seguro Social enfrenta para la correcta atención de las personas con diabetes, Maru. Y yo creo que me quedo también con lo que el doctor nos expuso. Las personas que vivimos con diabetes somos quienes debemos estar atendiendo, viendo cómo estamos siendo tratadas o atendidas en nuestra condición, y también preguntando e informándonos cada vez más, y sobre todo apegándonos a nuestro tratamiento para una condición crónica como es la diabetes. Pues sí, porque el empoderamiento lo tiene que tener el paciente, y es el que tiene también que exigir que sea una mejor atención. Doctor, pues muchas gracias por haber estado en el programa, ojalá lo tengamos en otra ocasión, y bueno, que se pueda poner a flote todo este estudio a nivel nacional, que Seguro Social lo haga pronto. Muchas gracias, doctor. Gracias a la presencia del doctor Miguel Ángel González Blog, especialista en antropología social y sociología. Y bueno, pues gracias por esta investigación, doctor. Mucho gusto en conocerlo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también queremos agradecer a todos los amigos que nos acompañaron en esta emisión del programa Diabetes y Yo, propuestas para una mejor calidad de vida. Nos despedimos, todo el equipo, Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y María Eugenia Pulido. Muchas gracias por su atención. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.